El Ministerio de Educación entregó los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje enfocado en medir lo que se aprendió en los establecimientos educacionales durante el año 2020, el año pasado. Bueno, los resultados de este estudio fueron calificados como críticos por la autoridad. Un verdadero terremoto fue calificado más bien. Queremos comentar sobre este tema con la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara. Magdalena, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, todavía tenemos solamente más bien el 34% de los establecimientos educacionales tiene hoy clases presenciales. Durante todo el año pasado fue prácticamente el 100% que no tuvo, y eso afectó, como vemos en este informe, de sexto básico a cuarto medio. No alcanzaron el 60% de los contenidos, como tú decías, en lenguaje, pero lo mismo ocurre en matemáticas, y en la relación interpersonal es tal vez lo más crítico. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes y cómo eso se puede ir revirtiendo, si es que tiene alguna manera de revertirse o es un tiempo que ya se perdió? Sí, mira, aquí hay varias cosas. Como tú bien decías, hay un problema que es significativo, y es que los estudiantes no están yendo a clases presenciales, y eso lo sabíamos del minuto uno, que iba a ser muy perjudicial para sus aprendizajes. Y por eso ha estado todo este esfuerzo que se ha hecho para que efectivamente las escuelas abran y los estudiantes tengan la posibilidad de mejorar esto. Esto dado que en la casa, y bajo las condiciones que hay, la falta de conectividad muchas veces, el que tampoco se puede el niño, sustituir la educación presencial, y nunca va a ser lo mismo para un niño aprender a través de un computador que con el profesor presente. Implicaba siempre una baja de aprendizaje que era preocupante. Y ahora lo que ha permitido esta evaluación diagnóstica que ha hecho la Agencia de la Calidad es poder poner en concreto, cuáles han sido en el fondo los resultados, y ahora en el fondo no seguir a ciegas en hacia dónde vamos, en cuáles han sido los aprendizajes que han podido lograr los estudiantes. Y ahora tenemos pruebas eficientes de que efectivamente ha habido un retraso de los aprendizajes que es significativo y que es muy grave para los estudiantes. Acá, en definitiva, lo que ha hecho esta prueba es entregarle herramientas, más allá de conocer los resultados, es entregarle herramientas de forma inmediata a los profesores, a los colegios, para que también puedan actuar conforme a eso y comenzar a tomar medidas para nivelar estos aprendizajes. Ahora, hay varios aspectos que son importantes de considerar, y como decía, que lo que hacen es medir la urgencia que necesitábamos para volver a clases presenciales y tomar ciertas medidas desde la nivelación, y comprender que esto es de largo plazo. Aquí no vamos a lograr revertirlos de un año a otro, sino que vamos a tener un periodo importante de esto. Magdalena, ¿y qué pasa con los cursos más grandes? Porque claro, es entendible que se necesita un periodo largo. Tal vez en sexto básico todavía hay muchas cosas y mucho tiempo para recuperar, pero ¿qué pasa con el tercero medio, con el cuarto medio que termina este año? ¿Cómo ellos pueden suplir todo lo que han perdido? Sí, bueno, ahí por eso ha sido tan importante en el fondo las herramientas que está dando la propia agencia para que los profesores identifiquen en primer lugar cuáles son aquellos estudiantes que están en una peor situación, y también se le entregan ciertas orientaciones sobre qué hacer. Durante este año la planificación que debían hacer los colegios era precisamente en función de una nivelación y un reforzamiento de los aprendizajes que se tenían sobre este currículum priorizado. Y eso, bueno, se va a tener que hacer, y también, por supuesto, en la medida que creo que eso va a ser importante, de acceso a la educación superior, saber que probablemente van a ser un grupo de generaciones que van a requerir también de una mejor nivelación por parte de las instituciones a las que ellos accedan. Ahora, por lo mismo también de ser estudiantes más grandes, tienen mayores posibilidades de ponerse al día más rápidamente que aquellos que están en los cursos menores. Y sobre eso también es importante dos cosas, porque los resultados dan cuenta a través de este día, en el fondo, dan cuenta de que quienes están peor hoy día son los estudiantes más grandes, desde sexto básico hacia arriba, y no los estudiantes más pequeños. Aquí, sin embargo, hay que tener cierta prudencia al minuto de ver estos resultados, porque a los estudiantes más pequeños, los padres los ayudaron más también a realizar estas pruebas. Y si bien eso
y de hecho algo que uno debiese buscar es cómo hay un mayor involucramiento por parte de los padres, también puede dar menores herramientas a los profesores a la hora de decir, bueno, ¿cómo están estos estudiantes? ¿Cómo nosotros entonces tomamos medidas y tomamos decisiones para poder nivelar? Entonces, pueden que estén un poco sobre representados también los resultados que vemos para los cursos más chicos. No necesariamente están aprendiendo bien, sino que lo que se observa es que había un mayor apoyo por parte de los padres a esos niños. Ahora, en cuanto al nivel emocional, los niños dicen en un 70% que les es muy difícil expresar sus emociones, y esa tal vez es la parte más preocupante, porque uno el conocimiento tal vez lo puede recuperar de alguna manera, pero ¿cómo va a afectar emocional y socialmente esta pandemia a todos los estudiantes, sobre todo escolares, los que están en etapa de desarrollo, los preadolescentes, porque ellos son en relación a los demás, y esto ha sido una, entre comillas, castración muy importante? Mira, efectivamente aquí hay una preocupación importante por el desarrollo socioemocional de los estudiantes y por ciertas conductas que se están mostrando, no solamente a través de los resultados que da cuenta la agencia. Hay una serie de estudios, nosotros mismos hicimos unos cuestionarios desde Acción Educar también, en los cuales ve uno una similitud respecto a los resultados. Los estudiantes muestran, en primer lugar, una añoranza por volver a las clases presenciales. Y es curioso que la agencia lo muestra, de hecho, de forma importante. Lo que más se añora es el volver a poder aprender presencialmente, y no tanto era, por ejemplo, el encuentro con el profesor, el encuentro con sus compañeros. Y creo que eso es significativo. Pero además de eso, muestran altos niveles de aburrimiento, de estar enojados. Nosotros en una encuesta previa que hicimos, incluso los más pequeños, veíamos cambios de conducta, de que ya estaban, no les gustaba hacer siquiera aquello que antes sí les gustaba. Entonces, todas esas cuestiones son preocupantes, y aquí obviamente también tenemos que tener un trabajo relevante por cómo nos hacemos cargo de ello. Actualmente, y es algo que también la agencia da cuenta, los estudiantes sí dan cuenta de que ha habido un trabajo por formar, por enseñar la manera en que se pueden expresar los sentimientos, por expresar las emociones. En eso creo que ha habido orientaciones importantes por parte del Ministerio de los Colegios que han sido muy bien recibidas para poder tratar este tema. Yo creo que por primera vez quizás nos hacemos tanto cargo de que efectivamente, si el estudiante está bien va a poder aprender, pero si él no está bien emocionalmente va a ser muy difícil que lo haga. Y eso es un trabajo que sin duda es o sea, requiere de mucho esfuerzo, requiere de también como recursos, y es al primero que se llega. Los colegios en general que han abierto puesto bastante énfasis en esto, de que una vez que se vuelve al colegio presencialmente, lo primero que se hace es un trabajo de orientación, de apoyo, contención socioemocional, de ver cómo se está, de mucho de esto del encuentro que implica la sala de clase. Sin embargo, yo creo que si bien eso es muy importante y como decía, es fundamental, por supuesto, hacernos cargo de la situación socioemocional de los estudiantes, esto no puede opacar en el fondo lo que estábamos conversando recién, que es el rezago en los aprendizajes. Finalmente, los aprendizajes también son clave para el desarrollo del niño. Un niño que no sabe leer, un niño que no sabe hacer funciones mínimas matemáticas, no va a poder desarrollarse, no va a poder aprender otras asignaturas, alcanzar incluso la educación superior. En eso hay estudios longitudinales que son importantes y que son fundamentales y dan cuenta efectivamente de cómo afecta las oportunidades futuras, el desarrollo de los proyectos de vida en el fondo de estos estudiantes. Y para ponerlo en forma muy concreta, porque tú decías, bueno, el lenguaje no están desde sexto básico, no alcanzan hasta el 60% de los logros de aprendizaje, y eso en términos prácticos implica que los estudiantes en promedio no se están sacando ni la nota 4. Si eso uno lo lleva a matemáticas es aún peor, porque los estudiantes están sacándose una nota que es roja, y cuando uno ve las brechas también son altas entre estudiantes más vulnerables y no vulnerables, pero incluso en aquellos colegios particulares pagados tampoco se está logrando la mejor forma. Entonces no se trata tampoco aquí simplemente de que haya mayores recursos, porque si uno lo mira, bueno, en familias
con mayor cantidad de recursos, incluso en ellas los niños están tomando, o sea, están viéndose afectados por esta falta de clases presenciales. Y eso uno lo vive en el fondo a través de los testimonios de los propios profesores, de los propios estudiantes, tanto que siguen haciendo clases de forma online como también aquellos que han vuelto. Y desde esa perspectiva, Magdalena, ¿cómo ve Acción Educar la posibilidad de que más colegios vuelvan a tener clases presenciales, los que no están en fase 1? Porque efectivamente ustedes también deben tener un análisis y una observación de qué es lo que ha pasado en ese 34% de colegios que se han vuelto, qué ha pasado con la pandemia, con los contagios, cuáles son las condiciones mínimas, básicas que tiene que tener un establecimiento para poder volver. Sí, sobre eso, bueno, había un trabajo importante y un trabajo en red en el cual se han entregado una serie de apoyo a los colegios, y también había un aprendizaje de todo lo que se ha ido haciendo en el fondo. Y lo que nosotros nos damos cuenta, tanto aquí en Chile como en el extranjero, es que aquellos colegios que establecen buenos protocolos, que se cumplen las medidas, los colegios funcionan, al punto en que no han sido los colegios en nuestro país donde había una mayor cantidad de contagios. Los colegios han demostrado ser espacios que son seguros. De hecho, solamente el 2,25% ha tenido algún tipo de rebrote dentro del colegio, y la mayoría de los contagios se dan en una situación de encuentros sociales, familiares, donde las medidas tienden como a relajarse un poco. Y creo que es un esfuerzo importante que tenemos que hacer. Y acá, cuando uno mira, por ejemplo, cuáles son aquellos establecimientos como por dependencia que han vuelto, se ve que son aquellos municipales donde hay un menor porcentaje de apertura. Incluso los servicios locales, que son también establecimientos estatales de la educación pública, que uno podría hacer como son similares en cuanto a infraestructura, recursos, familias, etcétera, han tenido un mayor porcentaje de apertura. Y eso creo yo que pasa mucho también por la decisión del sostenedor de abrir, a que ve realmente las necesidades y la importancia para el bienestar de ese niño de abrirlo. Vemos que se han dado en general muchas excusas, se han puesto ciertas trabas, a mi parecer, a esta apertura que están dadas no solamente por tema educacional. En su minuto era bueno, que los profesores se tienen que vacunar. Hoy día tenemos que casi el 100% de los profesores ya están vacunados con las 2 dosis. De hecho, no solo los profesores, en general todos los profesionales de la educación que trabajan en los establecimientos ya están, incluso ya tienen la inmunidad porque han pasado la cantidad de días. Luego era, bueno, vienen las elecciones, los colegios son recintos electorales, eran los lugares de vacunatorio. Entonces, creo que nos tenemos que hacer cargo también de esas situaciones. Y vemos hoy día que hay una mayor demanda también por parte de la ciudadanía, por parte de los apoderados, de volver a clases presenciales. Más que mal llevamos desde el año 2019 sin que los niños hayan pisado un colegio. Y eso es muy preocupante y afecta mucho al niño. Como estábamos comentando recién, tenemos los datos en el fondo hoy día sobre la mesa. Así es. Magdalena, bueno, se nos acaba el tiempo. También tenemos que poner sobre la mesa que probablemente se apruebe una vacuna para inocular a los menores de 18 años hasta los 12, que eso también sería una medida muy positiva a la hora de querer volver, y ese es el deseo de los niños, no solo de los niños, sino que también de los padres. Te queremos agradecer este contacto a esta hora para analizar estos resultados que, claro, no son nada alentadores, pero que nos estimulan también a ver cómo cambiamos las cosas para que los niños puedan efectivamente volver a sus colegios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.